Miren, básicamente a mí me gusta mucho tratar de entender qué de lo que estamos viviendo es causa propia, qué es causa general. Entonces, yo empiezo tratando de entender, o a mi juicio, lo que le llamo una fatiga democrática. Esta fatiga democrática se está dando en el mundo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ok, no sé si ustedes coincidan conmigo, yo siento que después, todo este siglo, a principios del 2000, empieza una crisis de representatividad, una crisis de los partidos tradicionales. La gente dice, los partidos no me representan. Pero esto no es por el PAN, por el PRI, por el PRD, Movimiento Ciudadano, es porque es una megatendencia que se da no solo en México, sino en muchos países de las democracias liberales. Y este desgaste nos está generando que propicia el surgimiento de movimientos y neopartidos que capitalizan un descontento y una frustración social. El conflicto, a mi entender, ya no es como éramos antes, un dilema entre comunismo y socialismo, entre capitalismo, o entre izquierda y derecha, sino entre privilegiados y excluidos. Así es como yo siento que está la gran molestia de unos pocos con muchos beneficios y unos muchos que se sienten muy excluidos en la política, en la economía, en lo social. Y este dilema es lo que ha generado pues, la crisis ¿se acuerdan? Desde la Plaza del Sol en Madrid, los indignados, Occupy Wall Street, etcétera, va generando esta crisis de representatividad y una megatendencia que es la concentración del ingreso, que también se está dando en el mismo sentido, ¿no? Y aquí, pues el populismo y el autoritarismo ganan terreno. El populismo no es una ideología, es una forma de hacer gobierno. Hay populismos de derechas y de izquierda y son una forma de gobernar o de ejercer la política, ¿no? Y en México, al igual que muchos países, la gente votó por un candidato que se propuso como antisistema, como el que criticaba a los partidos tradicionales y ofertaba una propuesta distinta, por esta molestia y, y por el déficit de satisfacción contra las expectativas. Yo creo que como México ha habido avances, pero las expectativas son muchas mayores que los avances y por eso hay esta molestia, yo me incluyo en eso, de por qué como país no hemos podido resolver problemas tan grandes. Ahorita voy a abundar un poco en esto. Miren, esta gráfica es muy interesante. Estas son las legislaturas, cada una es una elección de diputados federales y los rojos son los diputados del PRI, los azules los diputados del PAN y los amarillos los diputados del PRD. La línea de mero arriba, esta es la suma de los tres partidos políticos tradicionales, PAN, PRI, PRD. Si ustedes se fijan, entre los tres partidos siempre andaban arriba de los 400 diputados. A partir del 2015 caen y ahora los tres partidos juntos en la Cámara de Diputados solamente tienen 136 curules. Es una implosión y un crecimiento explosivo de Morena, que esta fue el resultado de su elección directa, pero ahorita tiene más de 360 diputados, andaría por acá, 366 diputados, porque muchos, el Verde, algunos del PAN y del PRI ya se fueron hacia Morena, entonces no solo tuvo los votos originales, que es esta gráfica, sino los que se le agregaron ex post. Entonces aquí es donde yo trato de visualizar o constatar esto del desgaste de los partidos tradicionales y el surgimiento de un nuevo movimiento que capitaliza este descontento. Así gana Andrés Manuel López Obrador, y ahora sí ya la regamos porque no me deja pasar, aquí está, y gana con un 53.19% de los votos, es 30 millones de votos, es un chorro de votos, pues más que
que Peña, que Calderón, que Fox, que el propio Cedillo o Salinas. Se remota a los tiempos de la Madrid, que andaban los 73%, 74%. ¿verdad? El número de hospitales lo vamos informando de acuerdo a posibles cambios, no necesariamente tiene que haber cambio, pero ahí tenemos. Muy bien, pasamos. México arrastra problemas estructurales que no ha podido resolver. Nosotros tenemos problemas añejos, generacionales. Se habla de que en los últimos 30 años hemos crecido en promedio anual un 2% de la economía. Tenemos lo que se le llama un capitalismo de compadres, crony capitalism, que no, yo lo veo retratado cuando tú ves los hombres más ricos de México tienen un común denominador. La gran mayoría, el 80%, son concesionarios del Estado mexicano. Tienen alguna concesión, ya sea algún banco, alguna telefonía, alguna televisora de radiodifusoras, minas, aeropuertos, carreteras, esto es el común denominador de los hombres más ricos de México. Si ustedes hacen la mismo análisis con los hombres más ricos de Estados Unidos, van a ver que básicamente son gente que desarrolló una nueva tecnología o supo generar oportunidades de inversión como Warren Buffett, como Bill Gates, como Jeff Bezos, que inventa el Amazon o estas formas de hacer comercio. Pero en México, pues lo que tiene son Carlos Slim, que tiene teléfonos, o que tiene Azcárraga, que tiene Televisa, o tiene Salinas Pliego, que tiene TV Azteca y bancos, etcétera, ¿no? Todo marca, define nuestro capitalismo, y por eso se pueden dar las cenas en el Palacio Nacional de los tamales con atole y pedir 1.500 millones de pesos para comprar boletos, y todo el mundo dice que sí, porque están dependiendo, ellos dependen estructuralmente de su relación con el poder, con el gobierno. Tenemos así un débil Estado de Derecho y ha generado una pobreza y desigualdad extrema, impunidad, opacidad y corrupción, y violencia e inseguridad que no hemos podido resolver como país. Este es nada más para constatar el crecimiento económico promedio anual de los últimos 30 años, que es donde el presidente Andrés Manuel dijo y hizo su campaña. Oigan, no está funcionando la cosa. Llevamos 30 años, 6 sexenios en el que el promedio del PIB es de 2.1% promedio anual durante 30 años. Es a todas luces insuficiente. Hay otros países que crecen al doble, al 4, al 6 o hasta el 8. Durante 10 años China llegó a crecer 10%. Ahorita ya anda más bajo. Ya incluso dejó de fijar una estimación de PIB para este año. Bueno, esta gráfica a mí se me hace lo más elocuente y frustrante. Del lado izquierdo de la gráfica, ustedes estoy poniendo a México rankeado en el mundo según el número de habitantes. Somos el país número 11 en población del mundo, de los 194 países. Tenemos 126.200.000 habitantes y por eso nos rankeamos en el número 11. A nivel del territorio, tenemos 2.149.690 kilómetros cuadrados de superficie. Este es el 14º país medido en superficie territorial. Y medido en el PIB, pues tenemos 2.658.041 millones de dólares, que es el número 14 rankeado de los 194 países del mundo. Entonces ustedes se fijan en dimensión de magnitud, estamos rankeados en los primeros 15 lugares. Ahora, del lado derecho de la gráfica, encontrarán que siempre ya en los niveles de desempeño, de bienestar, de satisfactores de la población, de desarrollo, estamos entre el 60 y el 140, depende del indicador que ustedes escojan. A nivel de salud, el 61, 65 en educación, desarrollo humano,
77, PIB per cápita 81, transparencia 106, desigualdad 125, inseguridad 140. Hay muchas, todas estas son organizaciones internacionales que son los que se ponen a hacer estos ranqueos, desde Banco Mundial, Fondo Monetario, hasta la ONU, el PNUD, etcétera. Hay muchos de donde yo saqué todas estas cifras, pero ustedes las pueden buscar, y donde hay un gap que a mí me frustra mucho. ¿Por qué estamos en estos niveles tan bajos del lado derecho y tan altos del lado izquierdo? Y el tratar de alinear estos dos y subir los indicadores de salud, educación, desarrollo humano a los primeros 20 lugares del mundo debe ser nuestro objetivo. Para mi gusto, la explicación que yo me doy, que he encontrado, es que tenemos malas políticas públicas sostenidas durante mucho tiempo. Y esto es lo que nos tiene así como país. Y entonces hay que encontrar cuáles son las políticas públicas que le han permitido a otros países del mundo. Nosotros ya estamos rucones, tenemos arriba de los 63, 64 años. Y podemos darnos cuenta que muchos países que antes estaban más fregados que nosotros, hoy están mejor. ¿Qué hicieron esos países? ¿Por qué nosotros, y les voy a poner el tema, yo creo que es América Latina como continente, tenemos una enfermedad muy parecida, porque estos indicadores son muy similares en América Latina. Bueno, a nivel del mundo hay otro problema. Hay una megatendencia a la concentración del ingreso. El 1% de la población del mundo, si hay 7.600 millones de habitantes, el 1% son 76 millones, posee una riqueza de 71.023.000 millones de dólares, que es mayor que la que tienen todo el 99% de los habitantes del mundo, que son 7.548 millones de personas. 76 millones, el 1% tiene más que el 99%. ¿Cuál es el problema de esto? Que es una tendencia que se acentúa, que se agrava día a día, minuto a minuto. Hoy con el COVID, la concentración, la generación de la riqueza y el empobrecimiento, por otro lado, va a aumentar muchísimo más esta desigualdad. Entonces, como humanidad y como país, tenemos que plantearnos cómo se revierte el tema, no solo de la pobreza, sino de la desigualdad, de manera sostenible. Bueno, y ahora sí que, como dice el presidente, pues íbamos también y nos cayó la megacrisis, una megacrisis global, sanitaria, económica y social. Me alegra que pensemos igual. André está Siri contestándonos. Oye, bueno, esta es una megacrisis, es una crisis que ninguno de los que estamos ahorita aquí hemos vivido nada parecido. Y nos dicen dos cosas que a mí todavía me siguen haciendo mucho ruido. Nos dicen, es la crisis más grande desde la Segunda Guerra Mundial o incluso desde la Gran Recesión de 1929-1933. Eso me hace mucho ruido porque todavía no siento que hayamos llegado a vivir la explosión de la pobreza, desempleo, quiebras que se tuvieron en las otras crisis. Entonces quiere decir que lo peor está por venir desde el punto de vista económico. Y hay otro tema que también me lo dijo la misma, que es Angela Merkel. Dijo, ¿saben qué? Este es un virus nuevo que nos va a afectar a más del 60% de la población. Entonces, si ustedes se fijan, esto es al día de hoy. Hoy hay 5.953.000 habitantes del mundo contagiados y 364.000 fallecidos comprobados por el COVID. Si ustedes ven, vamos a redondear lo que estos sean 6 millones de personas, y les digo que hay 7.600 millones de habitantes, estamos hablando de que no hay ni el 1% de la población del mundo contagiada. Entonces mi pregunta es, Angela Merkel, tú me dijiste que el 60% de la población se va a contagiar. Y ahorita estamos en el 1% sufriendo y pariendo chayotes. ¿Qué va a pasar
para llegarnos a contagiar el 59% que falta. ¿Cuándo, cómo y dónde? Ya sé que el 80% de los que se contagian son asintomáticos o leves, pero aún así, si tú multiplicas esto por 10, pues estamos hablando de 60 millones de personas contra 7.600. No llegamos ni al 2%, 3% de la población mundial, y la pregunta sigue siendo la misma. México hoy tiene, aquí está, 81.400 casos contagiados y 9.044 fallecidos por esta causa. El día de mañana seguramente pasaremos ya a Bélgica y estaremos como el 7º país con mayor número de fallecimientos del mundo. No de los más números de contagiados, pero sí de los mayores números de fallecidos. Pero esta megacrisis se va a enfrentar con un gobierno que decidió no utilizar los apoyos fiscales para paliar los efectos de la peor crisis económica desde 1939. Y esto va a tener consecuencias muy grandes en lo que viene. Aquí tenemos algunas, pero el día de hoy Japón anuncia un paquete y Japón va a inyectar el 43% de su PIB como apoyos, nomás para que nos demos una idea de lo lejano que estamos, ¿no? ¿Qué tipos de apoyos hay? Pues hay apoyos para las personas, para los hogares, para las empresas y para la política en general, el sistema financiero y la liquidez del sistema, ¿no? El gobierno ha tomado la decisión de no incurrir en déficit, no pedir deuda, y esto va a ser muy duro lo que estamos a punto de vivir. A nivel de letalidad, es una del 19 de mayo, ya llovió, ya está viejita, pero seguimos en estos niveles, tenemos el mayor índice de letalidad respecto a los otros países de América Latina. Esta es pura América Latina. ¿Qué quiere decir? El número de muertes respecto al número de casos. Y andamos ahorita más o menos, si les dije que era aquí, andamos en 9.000 de 81.000, pues andamos como en el 11% de personas fallecidas respecto a las contagiadas contabilizadas, ¿verdad? Es muy alto, es el más alto de América Latina, y esto habla también de que estamos haciendo pocas pruebas y contabilizando pocos casos. Pero también el crecimiento económico, vamos a ser el país que mayor recesión va a tener este año respecto a todos los países de América Latina y de la OECD. Yo estimo que andaremos cerquita del 10% de caída del PIB anual. Este es un dato muy duro. No lo hemos tenido en México desde la revolución, pues. Y esto va a tener un impacto muy grande, sobre todo en las personas de menores ingresos. Para que se den una idea, el dato ya es un dato oficial del Seguro Social. Empleos formales en el Seguro Social se han perdido a la fecha de abril de este año 764,000 empleos. Estos empleos formales. Los empleos informales pues no se van a perder porque no se contabilizan, pero lo que sí va a haber es una caída gravísima y grandísima del ingreso de estas personas. Entonces, aquí es donde nos va a explotar en la cara una crisis social. Aquí ya el Coneval nos habla de que en México va a haber un aumento de 10 millones de personas que entrarán de nuevos pobres y más de 32 millones que no tendrán ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria. Yo creo que veníamos mal desde antes. El presidente dice que íbamos bien. Yo creo que veníamos mal. Se venía desacelerando ya. Esta es la desaceleración de las personas que trabajan en los programas de exportación de manufacturas, que son más de 3 millones registradas en el Seguro Social, y venían ya en una tasa, una pendiente decreciente, incluso hasta el segundo mes, en febrero, antes de que empezáramos con el tema del COVID. Y lo mismo, esta es una gráfica de Macario Schettino, donde dice
el IGAE desestacionalizado, parte él y le pone aquí, cuando fue cancelado el Naim, empieza a cambiar una tendencia que venía más o menos estable de crecimiento a una de decrecimiento, y que esto era desde antes del COVID y ahora se va a agravar. Bueno, para acabarla de fregar, se avientan un pleito los árabes contra los rusos y entra una guerra del petróleo entre árabes, rusos y Estados Unidos, los principales productores de petróleo. De los 80 millones de barriles que se consumen al día, ellos producen casi la mitad de todos estos. Nosotros andamos en 1 millón y pico, 1.700.000 de producción, pero se caen los precios del petróleo. No solo se caen los precios del petróleo, sino que además se da una estrategia, un plan de negocios en donde se le apuesta mucho a las refinerías, y donde hay ahorita un exceso de capacidad en el mundo de las refinerías. Pemex nunca ha ganado un peso por refinar petróleo, siempre perdemos dinero, y entonces esto empieza a generar dudas sobre la viabilidad financiera de Pemex, y se le quita el grado de inversión. El grado de inversión es cuando arriba de esta raya es el grado de inversión. Nosotros ya tenemos 2 calificadores, Fitch Ratings nos ponen BB menos y Moody's nos ponen BA2. Estos ya están por abajo del grado de inversión. Standard & Poor's todavía nos tiene como triple B, pero porque lo asocia al riesgo soberano. ¿Esto qué quiere decir? Pemex debe 105,000 millones de dólares. Y Pemex se va a tener que refinanciar el año que entra con 6,000 millones de dólares. Y cuando salga al mercado para pedir dinero, pues ya no lo va a conseguir barato, ya cada vez lo va a conseguir más caro, porque la gente, según las calificadoras de riesgo, cuando tienes más riesgo tienes que ofrecer más prima para que te presten. Y esto va a ser un círculo vicioso, porque una deuda tan grande y en dólares, pues va a generar mayores costos y mayor presión a las finanzas de Pemex, ¿no? Que aporta más del 20% de los ingresos del sector público. Aparte, pues ya ha sido muy criticado cómo están dándole golpes, hachazos a la política de las energías renovables, y esto va a afectar en 2 sentidos. En el lado de la confianza de los inversionistas, que ya mucha gente ya no está viendo a México como posibilidad de inversión, aun cuando tenemos el tratado del TEMEC, que es pues un platillo muy jugoso para muchos inversionistas. Venir a invertir en México y exportar a Estados Unidos, el principal mercado del mundo. No lo es cuando tienes un gobierno que cambia las reglas del juego, como el aeropuerto, el Constellation Brands, los gasoductos y ahora las energías renovables. Ya son 4 señales que han paralizado ya mucho y le han mandado comunicaciones ya muy directas al presidente. Yo creo que la inversión extranjera pues se va a detener un poco por estas señales, ¿no? Yo creo, ya lo veía venir antes del COVID, que el presidente se le estaban acabando las canicas, ya no tenía dinero. Empezó diciendo que como iba a ser un gobierno honesto y austero, le iban a sobrar 500,000 millones de pesos. La verdad es que nunca los encontró en ningún cajón esos 500,000, y el primer año le faltaron 200,000 millones de pesos de déficit. ¿Cómo lo solventó? Con el Fondo de Estabilización de los Recursos Presupuestales. De ahí se quemó la mitad, porque eran 300,000 millones, se quemó 180,000. Pero le sigue faltando dinero, y entonces ha utilizado muchos programas que ha desaparecido, como pues, el Fondo Minero, el INADEM, muchos programas que los monetizó y los usa ahora como entregas y transferencias directas a la población, como una forma de ayuda de programas sociales. Pero le sigue faltando dinero. Entonces ahorita ya anda con los fideicomisos, desapareciendo muchos fideicomisos para monetizar, y la gente tiene miedo que ahora ya busque el cajón de las Afores, porque ese es dinero de los trabajadores, ya no es dinero del gobierno, es dinero de los trabajadores ahorrados, y que empiece a utilizarlo como se ha hecho
en otros países en el pasado, sobre todo en Argentina. Bueno, este es el reto que tenemos según la CEPAL, en el corto y en el mediano y largo plazo, cómo vamos a enfrentar desde el punto de vista económico un mayor desempleo, menos ingresos, salarios, aumento de la pobreza y pobreza extrema, y el sistema de salud, en donde habrá mayores costos, fragmentación y desigualdades de acceso. Bueno, empezamos con un gobierno que arrancó con mucha fortaleza. Les platicaba con un sorprendente resultado electoral, el 53% de la población, elevada popularidad y con un proyecto de transferir directamente recursos a más de 25 millones de beneficiarios. Sin embargo, los resultados no se le están dando a este gobierno, por angas o por mangas. La economía no crece. El primer año decreció, ahí dice menos 0.1, ya revisada la cifra es menos 0.3. Y este 2020 va a ser entre el menos 7 y el menos 10%. El empleo, el año pasado se crearon 340,000 empleos. Déjenme decirles que cada año se deben de crear alrededor de 1 millón de empleos. Son personas que cumplen la mayoría de edad y que quieren entrar a la fuerza de trabajo. Y bueno, solo se crearon el año pasado 340,000 y este año se van a perder 1.400.000. Los empleos que no hemos creado en sexenios enteros en el pasado se van a perder en este año. Cae la inversión a sus mínimos, el 2,5% del PIB. La inseguridad aumenta, Pemex pierde el grado de inversión y lo que les decía. Bueno, ¿qué tenemos? Una oposición sin liderazgo, una oposición dispersa, diezmada, sin legitimidad, y aparte van a venir 5 nuevos partidos por lo menos. Este es un libro que a mí me gusta mucho para explicar las cosas, se llama ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu y James Robinson, en donde hace un análisis comparativo de la formación institucional de América Latina y Estados Unidos y compara las instituciones extractivas y las instituciones inclusivas para tratar de explicar el modelo que tenemos como país y por qué. Empieza su análisis con Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, y trata de entender qué está pasando allí, pero lo mismo hace con Corea del Norte, Corea del Sur y con otros países, por qué se dan este tipo de diferencias, y él lo explica ellos lo explican por los temas institucionales. Nuestro reto, a mi juicio, y ya me faltan dos láminas, es construir una alternativa democrática plural con las mejores propuestas para resolver los problemas estructurales que promuevan una economía de mercado con inclusión y responsabilidad social, responsabilidad ecológica, un nuevo federalismo que urge y un Estado de Derecho vigoroso. Esto me lo va a brincar. Estas son las elecciones que vienen el año que entra. Son 15 gobernaturas, 932 diputadas y diputados locales y 1.751 alcaldías. Es la madre de las elecciones que vamos a enfrentar concurrentes en lo federal y en lo local. ¿Y qué va a pasar? Fíjense, esta es la última, ahora sí. Del lado izquierdo es como competimos el año 18, los tres grandes frentes. Se me olvidan los nombres, pero creo que juntos haremos historia. Era el frente de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. El frente del PRI que fue con el Verde, y el frente del PAN que fue con el PRD y Movimiento Ciudadano. Bueno, ¿cómo se perfila rumbo al año que entra? Pues toda la oposición va a ir dividida. Empiezo de abajo para arriba. El PAN va solo, pero le surge un nuevo partido que le va a competir, que es México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala. El PRD va solo, el Movimiento Ciudadano va solo y el PRI va solo. Entonces, los que antes íbamos como bloque, ahora van solos. El Verde, que iba con el PRI, ahora ya trabaja y funciona con Morena. Y aparte van a aparecer 4 partidos políticos nuevos, uno ligado al CENTE, otro a los sindicatos de Pedro Aces y otro al ex Partido Encuentro Social y otro a Elvester Gordillo. Esos van a ser funcionales a Morena y entonces pues va a ser mucho más complicada la elección.
Yo digo que el principal problema económico de México es un sistema político, y con eso termino mi presentación y me pongo a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier duda. Y muchas gracias por poder compartir esto con ustedes, amigos.